la evaluación divina a la iglesia de Cristo. Es la evaluación que hace el Señor a las 7 iglesias que están en el libro de Apocalipsis. Amén. ¿Me dice amén? Amén. Estuve hablando de Éfeso y Esmirna. La primera, Éfeso, es una iglesia que tiene obras, tiene frutos, pero es una iglesia que le falta amor. Y vimos algunas de estas palabras que significan obras en el griego. Y tenemos la palabra ergón, ¿verdad? Ergón, que significa obra o hecho visible. Ergomai, que es obrar o trabajar. Praxis, que es conducta o hábito. Diaconía, que es servicio o ministerio. Poema, que es obra maestra o creación. Copos, que es esfuerzo, fatiga. Y carpos, que es fruto o resultado. Todas tienen que ver con obras. Son 7 palabras que aparecen en el Nuevo Testamento. El enfoque en el caso de ergón, que es en lo cual nosotros nos vamos a enfocar este día, es lo que Dios evalúa. Ergón es lo que Dios evalúa. ¿Qué evalúa? Una obra visible. Diga conmigo, una obra visible. ¿Qué es lo que Dios evalúa? Obras visibles. Amén. Lo que se puede mostrar. Por ejemplo, gente que viene y dice, yo soy apóstol porque vi al Señor. ¿Se puede mostrar eso? ¿Se puede demostrar? No, porque es algo personal, ¿verdad? Es algo muy personal. Pero hay gente que lo hace, miente. Entonces, las obras que Dios quiere evaluar o que Dios viene a evaluar son las obras que el Señor nos dice son visibles, ¿verdad? Y nos permite mirar. Ahora, empezamos a mirar las 7 iglesias y empezamos a ver a Éfeso, que tenía buenas obras, ¿verdad? Pero había perdido el primer amor. Luego hablamos de Esmirna y hablamos que era una iglesia que tenía fidelidad en medio de la prueba. ¿Cuál era su recompensa? El resultado espiritual de ella, la corona de la vida. Luego hablamos de Pérgamo, vamos a hablar de Pérgamo ahora, y hablaba de una mezcla doctrinal. ¿Cuál era el fruto de eso? Un llamado al arrepentimiento. Tiatira, tenía crecimiento, pero toleraba las falsas enseñanzas, entre ellas a Jezabel. Y le da esta palabra de juicio a Jezabel. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no ha querido. Luego Sardis nos habla de obras muertas o incompletas. ¿Cuál es el llamado al arrepentimiento y a despertar? Luego tenemos Filadelfia, y en la iglesia de Filadelfia es una iglesia que tiene pocas obras pero firmes. ¿Cuál es el mensaje? Hay una puerta abierta, el resultado es una puerta abierta delante de ella. Y por último, la Odisea, que es la iglesia que entendemos queda a la tribulación y a la gran tribulación, porque sus obras son tibias. ¿Va conmigo? Sus obras son tibias y el llamado es a ser renovados por el fuego. Tienen que ser renovados por el fuego de la tribulación. Amén. Bien, en eso vimos la iglesia de Éfeso y también vimos la iglesia de Esmirna. Cuando miramos la iglesia de Esmirna,
vemos esta iglesia que dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Diga conmigo: eres rico. Diga conmigo: soy rico. Pero ese es el... No. Diga: soy rico. Amén. Y tu pobreza la conozco, pero tú eres rico. Dice: y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Diga conmigo: yo no soy. Entonces, el tipo de obras que tenía esta iglesia eran obras fieles, aún bajo la presión. Dios valora más la fidelidad que el éxito visible. No se trata de la cantidad, se trata de que lo hagamos con fidelidad a Dios. ¿Va conmigo? Hay que ser fieles con Dios. Y vimos, hermano, estábamos viendo esto. Número 1, la iglesia Esmirna era una iglesia que tenía obras que nacen del fuego de la tribulación. Vimos 1 de Pedro 1:6. Luego vimos 2 de Corintios capítulo 8 verso 2. Voy rápido porque si no, no voy a avanzar. Y vimos que eran obras que revelan riqueza espiritual en medio de una pobreza material. Dice: pues en medio de una gran prueba, le habla Pablo a los corintios, una prueba de aflicción abundó su gozo. ¿Cómo debe ser una iglesia en medio de una prueba así abundar en gozo? ¿Cómo puedo abundar en gozo? Si yo no tengo amor, no tengo gozo. ¿Va conmigo? Cada iglesia está concadenada con la siguiente. Cada iglesia, la iglesia le falta amor, hermano, por lo tanto no puede completar sus obras. Pero si yo tengo, hermano, el amor de Dios y tengo el propósito de Dios, voy a continuar haciendo la obra que Dios me ha encomendado. ¿Me dice amén? Aquí quedé. Número 3, obras que permanecen fieles hasta la muerte. Y encontramos en Apocalipsis capítulo 2 verso 10, dice: no temas lo que estás por sufrir. He aquí el diablo, el Señor lo reprenda, echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Ya sabemos, lo hemos dicho muchas veces, que estos 10 días es un número nominal, es decir, no necesariamente tienen que ser 10 días, amén, sino que es un tiempo, pero es un tiempo completo, 10 número de totalidad. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel. Ahora, cuando usted come el pan y bebe de la copa, ¿qué es lo que está haciendo? Cuando comemos el pan, ¿y qué hacemos? Se lo he enseñado muchas veces. Morimos. Porque el que muere con Él resucita con Él. Entonces, cuando nosotros morimos, cuando venimos a la mesa del Señor, venimos a morir. Comemos el pan, señal de su muerte. Bebemos la copa, señal de su resurrección. Amén. Entonces, el Señor a esta iglesia no les promete escapar del dolor, sino vencerlo con fidelidad. La obra de Esmirna, de esta iglesia Esmirna, no era de las que buscan reconocimiento, sino de aquella que permanece amando hasta el final. Es una iglesia que pese a la prueba, al sufrimiento, ama y reconoce a Dios hasta el final. En los tiempos finales, Dios levantará iglesias como Esmirna, pequeñas en fuerza, pero grandes en perseverancia. Su recompensa no está en la tierra, sino que en la eternidad. Me dice amén.
¿Cuál es la clave de esto? Sé fiel aún bajo la presión, porque los que soportan, hermano, esta es la firma de los vencedores. La firma de los vencedores, el sello de los vencedores es que en medio de la prueba, en medio de la tribulación, en medio del momento difícil que puedas estar pasando, Dios estará contigo. ¿Alguien me dice amén? Denle un aplauso al Señor. Ahora bien, la palabra Esmirna tiene una connotación muy especial en el hebreo. Esmirna significa mirra. Viene de la palabra mor, que es mirra o amargura. Cuando miramos esta palabra Esmirna, Mahor significa fuente de luz. Pero aquí hay algo interesante, se me pasó. Mirra o amargura se escribe mor y se escribe con estas tres letras. Usted ya las conoce, más o menos. Amén. Que es la mem, la vav y la rosh. Son tres letras. Pero cuando viene, hermano amado, esto me pareció interesante, en la letra de abajo, en la palabra de abajo, la palabra Mahor, que tiene la misma raíz de palabra, Mahor, es porque se le agrega una Aleph. Y esa Aleph representa a Cristo. Porque él dice: yo soy la Aleph y la Tau. Yo soy el Alfa y la Omega. Él es el Aleph. En el principio estaba Él. Él era el principio. Él era el verbo. Él es el verbo de Dios. Y Él estaba en el principio. Y esa palabra, cuando le ponemos, hermano, a la palabra mor, le agregamos esta Aleph, significa fuente de luz. Él cambia la amargura. Mire lo que es extraordinario, que cambió la amargura por una fuente de luz. Cuando Cristo llega, la amargura se va. ¿Alguien dice amén? Cuando Cristo entra a nuestra vida, la amargura se va, la amargura huye. ¿Por qué? Porque ya no hay amargura cuando Cristo está en nuestros corazones. ¿Alguien me dice amén? Vamos, dele palmas al Señor. Entonces, la iglesia Esmirna es una iglesia que, pese a la presión de la prueba, va a seguir adelante porque ama al Señor. Quizás sus obras no son tan aparatosas. Y ella dice: tú dices que eres pobre, pero yo te digo que eres rica. Tú dices que no tienes, pero yo te digo que tú tienes mucho. Tú dices que te falta, pero yo te digo que yo te voy a proveer. Que yo voy a traer provisión para tu vida, voy a traer provisión para tu casa, voy a traer provisión para tus hijos, voy a traer provisión para tu familia, voy a traer provisión. Y no solamente en lo natural, en lo espiritual. Voy a traer vida, gracia, paz, misericordia, bondad. Voy a traer sabiduría. Te voy a llenar con toda clase de bendiciones. Vamos, dale palmas al Señor. Eso me lleva a la tercera iglesia, la iglesia de Pérgamo. Pero aquí la cosa se complica, porque Pérgamo tiene obras mezcladas. Apocalipsis capítulo 2 verso 13 dice: yo conozco tus obras. A todas, a las 7 les dice: yo conozco tus obras. A las 7. ¿Y dónde moras? Yo sé dónde moras. Yo sé dónde vives. Donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe.
ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Y lo vuelve a repetir. Pérgamo son obras mezcladas. Dice en el verso 14 y 15: aunque mantienen el nombre de Cristo, toleran enseñanzas corruptas. ¿Cuál es la condición de la iglesia de Pérgamo? Es una iglesia, vamos a analizar un poquitito. ¿Tiene obras o no tiene obras? Dígame. ¿Tiene obras? Lo dice aquí: yo conozco tus obras. Tenía obras. El tema es que muchos tienen obras, pero no son las obras que Dios espera, porque están mezcladas. Hay mezcla. Y la Biblia dice que Dios aborrece las mezclas. Yo sé dónde moras y yo sé que ahí está el trono de Satanás. En la iglesia de Pérgamo estaba el templo a Zeus, el dios griego. Ahí estaba Zeus, hermano, ese lugar, y era un lugar de adoración, de convocatoria terrible. Y él le dice: yo sé dónde estás, y tengo esto, que retienes mi nombre y no has negado mi fe. Pero tenía obras mezcladas. ¿Por qué? Porque no se puede servir a Cristo y a Babilonia al mismo tiempo. Sus obras estaban comprometidas con el mundo. Tenía mezcla. Esta iglesia representa la iglesia que mezcla la verdad con el error. Y encontramos en la palabra estas obras mezcladas con idolatría. Por ejemplo, la doctrina de Balaam. Apocalipsis 2:14: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. ¿Qué significa? ¿Qué significa esto? Jesús denuncia una mezcla entre adoración a Dios y prácticas paganas. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? Apegarnos a la palabra de Dios. Apegarnos, hermanos, al propósito de Dios. No tener mezcla en nuestra alabanza, por ejemplo. No tener mezcla, hermano, en nuestra forma de adorar a Dios. Cuando el hombre empieza a mezclar y un poquito de vino mezclado, empezamos a distorsionar el evangelio. Empezamos a distorsionar lo que realmente Dios quiere para nosotros. No podemos, hermanos, ser una iglesia con obras, hermano, tibias, con obras mezcladas. En el contexto histórico, en Pérgamo, como les decía, se encontraba el altar de Zeus, considerado el trono de Satanás. Acabamos de pasar, hermanos, una fiesta. Para los cristianos, en el año 1517, un hombre llamado Martín Lutero escribe sus tesis y las clava en la puerta de la catedral.
diciendo no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Él no está diciendo quiero salirme de la iglesia católica, él no está diciendo eso. Él dice estoy en desacuerdo, producto de eso lo excomulgan. Pero el 31 de octubre también la toma las tinieblas y levanta esta fiesta de Halloween. Una de las cosas que nosotros tenemos que ser, hermano, pero rigurosos es no tener mezcla. Los cristianos no celebramos Halloween. ¿Por qué? Porque es una fiesta. Dígalo con fuerza. Es una convocación. Es una convocación a la brujería, a la hechicería, a la magia. No, pastor, si se disfrazan de duendes nomás. Duendes. Eso me lleva a otra fiesta pagana. Con un duende que se mete por las chimeneas. Ah, pero esa no es tan pagana. Porque celebramos al niño Jesús. Pero quiero decirle que Jesús no nació un 25 de diciembre. Según la historia, Jesús nació entre septiembre y octubre. Pero los cristianos y aún los pastores ponemos guirnaldas se ponen guirnaldas en los altares. Y árboles que representan las aceras. Pero dice, pero es una fiesta familiar, es diabólica. Me voy de esta iglesia. Yo lo celebré por muchos años. Mi hijo Josué nació en esta doctrina. Y él le dice a sus hermanos, yo nunca fui pagano. ¿Habrá alguna iglesia Pérgamo por aquí? ¿Conoce iglesias Pérgamo? ¿Conoce iglesias Pérgamo? ¿Sigo o paro? A veces tenemos ideas de celebrar, por ejemplo, Shabbat. Dios no nos mandó a celebrar Shabbat. La Biblia dice que Él es nuestro reposo, porque Shabbat significa reposo. Jesús hacía milagros en Shabbat y lo rechazaron. Y resulta que ahora la iglesia celebra Shabbat. Obras mezcladas que no traen fruto. Era una mezcla. Era una
iglesia que tenía obras, sí tenía obras, se veían obras, pero el fruto era equivocado. Pastor, ¿y qué hago? Ya compré el arbolito. Lo compré en oferta, pastor, en los Cyber Day. Bótelo. Lo voy a regalar. Se lo va a regalar a otro. Pastor, ore por mí, por mi casa. Parece que hay espíritu, me echaron un mal de ojo, orina de gato, pestaña de ratón, pata de zarigüeya, no sé, pero no resulta nada. ¿Y qué metió en la casa usted? Ahí tiene la materruda al lado derecho, porque al lado derecho hay que tener la materruda. Pastor, yo tengo una matita ruda en la casa. Y si la toma con hierbita, le hace bien para el estómago. Yo no estoy hablando en contra de la mata ruda, estoy hablando que su confianza. He visto cristianos con ¿cómo se llama? Con pulseritas rojas. Cristianos. Un día vi un chofer, hermano, tenía 12 santos en una pulsera aquí, 12 o 18, no sé, una pulsera que tienen puro santo. Y le dije, yo conozco al jefe de todos ellos, le dije yo. En ese creo yo. Verso 15. Así tú también tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. Otra mezcla con falsa enseñanza. Los nicolaitas. La doctrina de los nicolaitas enseñaba que el cristiano, escuche esto, podía participar del pecado sin perder la gracia. ¿Qué movimiento es eso? Salvo, siempre salvo. Promoviendo libertinaje disfrazado de libertad espiritual. Es que aquí en esta iglesia nosotros tenemos libertad. Podemos echarnos nuestros traguitos porque hay libertad. Mientras no sea pecado, hay libertad. Aquí nosotros comemos prieta porque hay libertad. Pastor, me echó a perder el asado. ¿Qué es la prieta? Y que dice, no el Antiguo, el Nuevo Testamento, porque el Antiguo ya lo dice. Pero el Nuevo, ¿qué dice acerca de la sangre? ¿Se puede comer o no? ¿Y por qué la comen? Es que es rica con cebollita y con papas doradas. Justo se pone a hablar de comida a esta hora, pastor. Usted siempre hace la misma. Una doctrina de gracia. La gracia. Te alcanzó la gracia. Hablamos tanto de la gracia que manoseamos la gracia. El apóstol dice, no ocupen la gracia como pretexto para pecar. No ocupes la gracia de Dios. No la pisotees. Busca la santidad, sin la cual nadie verá al Señor.
Esta iglesia era una obra aparentemente cristiana, pero un espíritu mundano. Puedes servir a Dios y aún seguir las costumbres del imperio de las tinieblas. Puedes llamarte cristiano, pero aún así puedes seguir yendo, hermano, y consumiendo lo que el mundo te está entregando. Algunos vienen a la iglesia, pero consumen las teleseries donde hay adulterio, fornicación. Donde la esta se acuesta con el este y el este con el otro este. Donde hay homosexualidad, lesbianismo. Y consumimos eso. Y llegamos por ahí a ver la teleserie. Señor nos ayude. Tiatira. Tiatira tiene obras en crecimiento, pero contaminadas. Apocalipsis 2:19, yo conozco tus obras, tu amor. Diga conmigo, esta tenía amor. Tu fe, tenía fe, tu servicio, tu perseverancia, y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Pero en el verso 20 dice, pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa y enseña. La palabra enseñar aquí es la palabra didasco, y es una usurpación de autoridad. Y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Yo conozco tu obra, tu amor, tu fe, tu servicio, tu paciencia. ¿Qué significa eso? Tiatira tenía obras de amor, de fe y de servicio, pero al mismo tiempo toleraba la inmundicia de una falsa profetisa, Jezabel, que promovía el pecado, la idolatría y el libertinaje espiritual. Sus obras, las obras de esta iglesia de Tiatira, eran correctas en apariencia, pero carecían de santidad. No era una falta de acción, era falta de separación. Me tengo que apartar para Dios. Escúcheme esto. El Señor no viene a buscar muchedumbres. En su venida no van a ser muchedumbres las que van a desaparecer. Van a desaparecer unos pocos. Porque no todos darán la talla. Porque no tienen palabra, porque no hay doctrina, porque no hay enseñanza, porque son tolerantes con el pecado, porque juegan a ser cristianos, porque toleran la gracia y confunden la gracia de Dios con libertinaje. Yo sé que este mensaje no es del todo de que saque tantos amenes. No es un mensaje para cualquiera, es un mensaje para los que tienen el estómago firme. Una de las cosas que Dios está haciendo en este tiempo es trayendo libertad sobre su pueblo. Libertad, y Dios derramando, y el Señor me ha bendecido, pero también me ha respaldado.
Estuve ministrando en Estados Unidos y en una oportunidad vino una persona para que orara por ella. Y en medio de la ministración cayó al suelo y explotó en sangre. Explotar en sangre significa romper pactos. Son pactos fuertes, potentes. La gente caía y caía de un lugar a otro, y hermano, por cantidad de gente en liberación. Una de las cosas que Dios está trayendo a esta casa es un espíritu de liberación, un poder de liberación, un poder de libertad, para que todo aquel que se acerque a Dios traiga libertad, sea libre, que pase por ministración, por consejería y por liberación, que la gloria del Señor sea derramada sobre su vida. Alguien me dice amén. Porque la libertad, hermano, en Cristo es buena, es poderosa. ¿A quién cree que van los hermanos a la legua, hermano? ¿Cree que van de turismo a la legua? Vamos a un turismo urbano. Van a liberar gente. Salud. ¿Qué hacemos cuando nos juntamos? ¿Qué hacemos cuando van los hermanos a predicar? Son confrontaciones espirituales. Son batallas, son guerras. Y tenemos que replantearnos nuestro tiempo, hermano, de ir a la calle, de cómo vamos a la calle. Yo no necesito ayunar para venir aquí y reunirme con mis hermanos, pero cuando voy a la calle, son huestes, son potestades. Me decían los hermanos que fueron a la marcha por Jesús, que los travestis y las prostitutas bailando cumbia con una banda que estaba ahí. ¿Los cambió? No. ¿Qué tiene con nosotros Jesús? Porque ha venido a atormentarnos antes de tiempo. Así le hablaban a Jesús. ¿No se le ponían a bailar ahí? Le falta poder a la iglesia. Le falta power. Le falta unción. Falta llenura. Pastor, se me levantó la señora del lado de mi casa, me grita, ¿se te levantó el diablo? Algo estás haciendo. Repréndelo. Toma las armas de nuestra milicia, que no son carnales, sino poderosas en Dios, para destrucción de fortaleza, para echar fuera todo argumento de las tinieblas, para echar fuera todo argumento del diablo, para echar fuera toda potestad. Tome las armas de la milicia y dígale: aquí diablo no tiene lugar. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Yo vengo representando al reino de los cielos.
¿Cómo hacer que el reino de las tinieblas, hermano, nos saque temblando? Esta iglesia tenía obras contaminadas por falsas revelaciones y una espiritualidad manipulada. En 2 de Pedro capítulo 2 verso 1 encontramos, dice: pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrán también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción, ¿cómo? Repentina. Jezabel representa un espíritu de control, de manipulación espiritual, de sensualidad, que reemplazaba la voz de Dios con la voz propia. Por eso que hay que tener cuidado cuando uno dice: así dice el Señor. Si no voy a edificar, cuido mi labio. Si no voy a edificar, cuido mis labios. Las obras espirituales son enseñar, profetizar, servir. Esas obras fueron contaminadas en esta iglesia. ¿Por causa de qué? De falsas revelaciones, por una autoridad manipulada por Jezabel. Estas son profecías fuera de la palabra, desalineadas con la palabra. Son autoridad usada para dominio personal. Cuando hablamos de Jezabel, no va a creer que estoy hablando de una mujer solamente. Hay hombres jezabélicos que manipulan. Pedro dice que habrá falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Hermanos, no toda revelación, tengo una revelación del cielo. Cuidado, algunas nacen del ego disfrazado de espiritualidad. Apocalipsis 2:21 dice: le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse. Y esto pasa en la iglesia. Como pastor te lo tengo que decir, esto pasa en la iglesia. Le he dado tiempo para que se arrepienta y no se arrepiente. Mira, la postraré en cama y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación, si no se arrepienten de las obras de ella. Le he dado tiempo para arrepentirse. Es tal el amor de Dios, que a esta potestad le da tiempo para que se arrepienta. Le da el tiempo, pero dice: pero no ha querido arrepentirse. Le he dado tiempo. Dios te da tiempo para arrepentirte. Todavía estamos a tiempo para arrepentirnos. Aún estamos a tiempo para salir de las obras nefastas. Pero si no es así, serán echados en gran tribulación. Escúchame esto: el Señor no condena por caer, sino por negarse a arrepentirse. Fuerte. El Señor no condena porque usted cayó. Él espera que se arrepienta. La contaminación se agrava cuando el Espíritu Santo llama al cambio y el corazón se endurece y dice: no, porque yo amo este pecado. Te están llamando a santificarte, pero usted sigue en lo mismo. O quizá usted no, pero otro parecido a usted. Hebreos 3:15 dice que si oyeres hoy su voz, no endurezcáis
vuestros corazones. Amados hijos amados, hijas amadas, el peligro no está en tropezar, sino en negarse a volver. Me volveré a la casa de mi padre. Allí le voy a decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme por lo menos un jornalero. Esto lo hablé yo en Estados Unidos. El hijo en la casa del padre nunca quiso trabajar. No se le daba el señorito. Hay gente que está en la iglesia y no se le da por trabajar. Pero cuando está lejos, cuando se va al mundo y en el mundo se da cuenta que está perdiendo su vida, ahí dice: ¿quién me diera? Por último, de portero, limpiando baños, lo que sea, yo sería feliz. Gente que se fue a dar una vuelta al mundo, 5, 10, 15, 20, 25 años fuera. Cuando vuelve están dispuestos a hacer lo que sea, porque saben que el Señor es misericordioso. Cierra tus ojos ahí donde tú estás. Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién podemos ir, Señor, si no es a ti? Este día, Señor, he predicado tu palabra, primero para mí, para santificarme, para cuidarme, para guardar mi corazón. Yo te pido, Espíritu Santo, que traigas, Señor, el consuelo a tus hijos. Si tropezaron, que se vuelvan a ti, Señor. Porque esta iglesia tenía obras, pero eran obras, Señor, contaminadas, mezcladas. La contaminación en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestras familias. Tenemos que aprender, Señor, a valorar lo que tú nos has dado. A valorar, Señor, que tú eres un Dios santo, que tú eres un Dios puro. A valorar, Señor, que tú amas la santidad en lo íntimo. Ayúdanos, Señor. Líbranos de toda obra mala. Líbrame, Señor, y a mí y a mi pueblo, al pueblo que me diste a pastorear, Señor. Yo lo presento delante de ti esta tarde y suplico tu ayuda y tu ministración. Suplico tu favor, Espíritu Santo, porque no quiero que ninguno se pierda. No quiero que ninguno de ellos sufra, Señor, partiendo por mi casa. Espíritu Santo, limpia, limpia, limpia.
Limpia tu vaso. Examínate. Y dile: lávame, Señor. Límpiame, Señor. Saca lo que no sirve. Saca lo que yo pienso que no es, pero sí es. Apártame de la contaminación, Señor. Apártame de los vicios. Apártame, Señor. Quiero estar consagrado para ti, Señor. Quiero estar consagrado para ti. Instrúyeme, Señor. Límpiame. Límpiame, Señor. Ahora. Oh Espíritu Santo. Un lugar donde creemos en nuevos comienzos.